aquí al final no hay margen de error, cada vez el margen de error es menor y si quieres quedar primero, pues la verdad que tienes que ir a por todo. Eso hizo que no confiase en mí, que incluso a lo mejor estaba delante de la portería y prefería tirarla fuera de banda que meterla, ¿no? Era la única opción que tenía, sin pensarlo mucho, como siempre suelo hacer en las últimas jugadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a Popular Deportivo Diario. Una jornada de martes, metidos ya de lleno en ese derbi que vamos a disfrutar el próximo domingo en la nueva condomina entre el Real Murcia y el Universidad Católica de Murcia, o lo que es lo mismo, entre el primer y segundo clasificado del grupo cuarto de la segunda división B. Un partido del que puede salir bastante favorecido el Real Murcia y dejar casi sentenciado el puesto de líder del grupo cuarto, o un partido en el que la Universidad Católica puede darle un zarpazo a los de Aira y ponerse a un solo punto con todavía varias jornadas en juego. Mucho vamos a hablar del derbi, no solo hoy, sino durante toda la semana, pero también, como cada martes, ya saben que la cita es obligada con el deporte de la canasta. En la segunda parte nos va a acompañar José Víctor Costa para hablar de lo que estuvo cerca de ser una victoria histórica por remontarle nada más y nada menos que 19 puntos al Real Madrid, que se forzó la prórroga con un triple de Carlos Cabezas sobre la bocina, pero que por desgracia al final el triunfo fue para el conjunto de Pablo Laso. Además también vamos a hablar del resto de los equipos de la segunda división B, vamos a hablar de fútbol sala y de un acontecimiento que va a tener lugar en La Manga, bueno, que va a poner de acuerdo pues, a la gente para disfrutar del deporte y para también disfrutar del ocio. Empezamos ya y lo hacemos hablando de ese derbi, como no puede ser de otra manera, y empezamos analizando la última hora del que en este caso va a ser el conjunto visitante, el conjunto de la Universidad Católica de Murcia, el conjunto de Salmerón, que no descansa ni en su día libre. Hoy tenían descanso, pero bueno, varios jugadores como Titi, como Ángel Robles, como Tequio, casualidad de los tres murcianos ahí trabajando juntos, han estado en el Lucan Sport Center acompañados de otros jugadores como Nono Plata, también ha estado Paul Bueso, Checa, el centrocampista defensivo de la Universidad Católica, o Ginés, uno de los porteros que tiene Salmerón dentro de su plantilla. Nosotros os hemos hablado con Paul Bueso, con el jugador que durante las últimas jornadas la verdad es que está teniendo más protagonismo dentro de los planes del técnico universitario. Debido a las lesiones, debido a los problemas físicos, bueno, pues se ha hecho con la titularidad en el centro de la defensa y se está encontrando bastante bien. Sí, a ver, yo he estado desde el principio trabajando diariamente, sabiendo que pues no estaba entrando los planes del entrenador, pero a día de hoy es aprovechar la oportunidad y como siempre he dicho, yo soy un profesional, me debo a mí y tengo que estar preparado para aprovechar la oportunidad y contento por coger minutos, por demostrar que puedo estar en el 11 y domingo tras domingo pues intentar darle el máximo para que se pueda repetir otra vez pues el continuar con los 11 titulares. Paul Bueso, que sabe el camino, sabe lo que es subir de segunda división B a segunda división, lo consiguió la temporada pasada y que bueno, puede ser un hombre muy importante a la hora de tirar de experiencia en partidos importantes como los que quedan y como los futuros del playoff por el ascenso. Paul Bueso, que también hablaba de ese último encuentro en el que fue titular en el centro de la defensa y que por desgracia para el conjunto universitario no pudieron sumar los 3 puntos frente a la Hoya Lorca jugando en la condomina como local. A todos nos hubiese gustado el sacar los 3 puntos, pero bueno, fue un partido, pues como ya viste, se nos enrocó un poco. Pero bueno, al final te tienes que quedar con las partes positivas, que el equipo al final, la segunda parte, dio la cara, intentó ir a por la victoria, conseguimos el empate y a raíz del empate pues fuimos a por la victoria, no se pudo dar, pero te tienes que dar con las sensaciones finales de que el equipo lo intentó y cuando quiere ir a por las cosas pues sale y ves que cuando todo va mal pues el equipo saca la cara, el do de pecho y el trabajo y al final es lo que nos tiene que servir y seguir ahí. Un partido en el que vimos una línea defensiva, bueno, pues poco habitual en el equipo universitario, compuesta de Dani Pérez en el lateral derecho, con Ángel Robles y con Paul Bueso en la zona central y con Góngora, con el andaluz, en el lateral
izquierdo. Bueno, pues esa zona de la defensa o esa línea defensiva es la que tiene más en vilo a José María Salmerón. Ya saben que no va a poder contar con Fran Pérez, el central va a estar lesionado, ya se perdió el partido frente a La Hoya, se va a perder el partido frente al Real Murcia y como mínimo se va a perder un par de encuentros más antes de volver. Y habrá que ver cómo reorganiza la defensa Salmerón. Lo lógico es que vuelva Tequio al lateral derecho, que se perdió esa cita por sanción. Y las dudas están en el centro de la defensa. 3 hombres para 2 posiciones. El propio Pol Bueso, Ángel Robles, el murciano, y también Dani Pérez. Yo, teniendo en cuenta los últimos movimientos y las últimas alineaciones, apostaría por una pareja de centrales compuesta por Ángel Robles y por Pol Bueso. Pol Bueso, precisamente, que seguía hablando del partido que tienen esta jornada frente al Real Murcia y de cómo se están manejando durante los últimos partidos la presión. Primero el Real Murcia, ahora parece que el equipo que llega más obligado es la Universidad Católica y al final, de aquí hasta que termine la temporada, parece que va a ir por barrios el tema de la presión. Sí, a ver, nosotros es ir partido a partido, como hemos hecho hasta ahora. La semana pasada no teníamos que estar pensando en el partido de esta semana. Teníamos un partido muy importante que era contra Loja Lorca y esta semana pues es el partido que estábamos esperando. La verdad que ilusionados y con ganas de, pues son 3 puntos al final. Sabes que lo más importante es que de aquí al final no hay margen de error. Cada vez el margen de error es menor y si quieres quedar primero, pues la verdad que tienes que ir a por todo. Veíamos imágenes del partido de ida que se disputó en La Condomina, con unas gradas bastante con mucho colorido. Esperemos que en el partido de vuelta también haya buen ambiente en ese encuentro entre el Real Murcia y la Universidad Católica. Y ganas de revancha no sabemos si hay en la plantilla de Salmerón. Hay que recordar que en el partido disputado en La Condomina la victoria fue para el Real Murcia precisamente con un gol de un exjugador de Lugan, de Chavero. No, revancha no, sino al final lo que te he dicho es ir a por los 3 puntos. Nosotros sabemos lo que nos jugamos, son 3 puntos que no van a volver contra el rival directo que tenemos, que es el que tenemos que superar y el equipo está mentalizado para eso, que son ir a por los 3 puntos y que es una rivalidad sana. Al final es lo que decimos, yo para mí creo que 2 equipos de Murcia pues con las condiciones que tiene que ser una fiesta para los aficionados, tanto los del Murcia como los de UCAM. Tiene que ser una fiesta porque tener a estas alturas a 2 equipos con las posibilidades que tienen, tiene que ser una fiesta para Murcia y disfrutarlo todos juntos. 4 puntos separan al Real Murcia de la Universidad Católica. En caso de que el Real Murcia se haga con el triunfo, serían 7. Y teniendo en cuenta los puntos que quedarían por disputarse, 15, pues parece que dejaría bastante encaminado el liderato. No sabemos si imposible ya para el equipo universitario. No, nosotros la mentalidad que tenemos a día de hoy es ganadora, es ir a por los 3 puntos. No pensamos más allá de los 3 puntos de este fin de semana, pero que si se diese el caso, yo creo que hasta, como dicen en términos taurinos, ¿no? Hasta el rabo todo es toro. Quedarían 15 puntos por delante aún, no matemáticamente no serían primeros fijamente, pero nosotros tenemos que estar mentalizados, saber que son muy importantes estos 3 puntos, como lo han sido los anteriores, como fueron los anteriores, pero sabiendo que si quieres dar un golpe encima de la mesa, pues es el momento, pero sabiendo que no tienes margen de error a largo plazo. Esta es la última hora del conjunto visitante de la Universidad Católica. También hay que repasar la última hora del equipo local, del Real Murcia. La plantilla de Aira, que ha descansado, que ha tenido igual que la Universidad Católica jornada de descanso después de la victoria frente al Jumilla de la pasada jornada. Y la mejor noticia para Aira es que va a recuperar a 2 hombres importantes para ese derbi. Hablamos de Azcorra y de José Ruiz, tanto el delantero como el lateral, que ya incluso podrían haber estado disponibles para el partido frente al Jumilla, pero Aira quiso reservarlos para que estén al 100% de cara al próximo encuentro del domingo, donde tanto va a poner en juego el conjunto pimentonero. En principio o a priori, José Ruiz, si está bien, es el lateral derecho titular del Real Murcia y teniendo en cuenta la lesión de Fran Moreno y que a lo mejor llega un poco forzado, pues tampoco sería descabellado ver
compartiendo la zona de ataque a Carlos Álvarez con Azcorra. Así que son los dos nombres que nos deja la jornada de hoy en el Real Murcia, el de José Ruiz y el de Gorka Azcorra. Mañana seguiremos hablando del Real Murcia, escucharemos al protagonista de la jornada y bueno, cómo están preparando también ese derbi frente al Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol. Y ahora hablamos del Cartagena, donde ya saben que están haciendo cuentas para ver si les va a dar tiempo o no a meterse en la Copa del Rey. El conjunto de Alberto Monteagudo, que desperdició una oportunidad maravillosa para sumar 4 victorias consecutivas el pasado domingo en casa frente al Algeciras, en ese partido que se les escapó en el minuto 80 después de haber desperdiciado muchísimas oportunidades de gol, de Sergio García, de Cristo Martín, de Juanlu y sobre todo de Chus Sevilla, que tuvo 2 muy claras y bueno, pues no estuvo acertado el jugador del Cartagena delante de la portería del Algeciras. Y haciendo cuentas, parece que pasan por sumar 13 de los 18 puntos que quedan para estar en Copa del Rey la próxima temporada. Y para empezar, en la próxima jornada, Alberto Monteagudo no va a poder contar con su lateral derecho titular, con Ceballos, que vio la 5ª cartulina amarilla y por lo tanto será baja para la próxima jornada en el Cartagena. Hablamos ahora de fútbol sala, lo hacemos del Pozo Murcia, y en este caso de Miguelín, porque el Balear ha presentado esta mañana en el Palacio de los Deportes su campus para este verano, su campus bilingüe, donde ya saben que todo el periodo estival, Miguelín pues saca una semanita para compartir con los más pequeños. Va a ser en los Alcázares el 16, la semana del 10 al 16 de julio y bueno, por un precio en torno a los 250 euros. Esta mañana ha comentado que él va a estar allí presencialmente, que va a compartir mucho tiempo con los más pequeños y donde se va a poder practicar deporte, aprender fútbol sala. También este año, como novedad, va a haber actividades náuticas y sobre todo pues esa presencia del idioma del inglés. Y aprovechando la presencia de Miguelín, bueno, pues le hemos preguntado, entre otras cosas, por la peculiaridad, hablando del próximo partido de Copa del Rey, de la presencia de Rafa Nadal, todo pues un deportista a nivel mundial, dentro de la campaña del equipo de Palma para intentar llevar la mayor cantidad de afición posible a Sevilla, que es la ciudad donde se va a disputar este año la final de la Copa del Rey. Bueno, era evidente, ¿no? Acercarse a Nadal, una figura tanto en la isla como mundialmente conocida, es un estandarte para todos, quizá para mí personalmente el mejor deportista español que hay en la historia. Bueno, al final ellos tienen que jugar sus cartas, todo lo que sea promover el nombre de Palma Futsal y la entrega de Nadal, pues yo creo que también es importante, pero bueno, nosotros nos tenemos que fijar en nosotros. A partir de ahí va a ser una final de Copa del Rey, como he dicho, complicada, difícil, pero que nosotros tenemos que salir a ganarla y como digo siempre, la final está para ganarla, no para perderlas. Y Miguelín, que es uno de los 5 internacionales que está dentro de la lista de José Venancio para jugar el partido de vuelta de esa clasificación para el próximo Mundial. Esta es la imagen que nos dejaron después o a la vuelta del europeo, con la medalla de oro y la bota de oro para Miguelín y la bota de plata para Alex. Y la única diferencia es que cambien a José Ruiz por Adri. Van a ser 5 igualmente, en este caso el cierre catalán se queda fuera por problemas físicos y vuelve el gallego, que se tuvo ya que volver de esa citación para el europeo por problemas en la rodilla. Imaginamos que si José Ruiz hubiese estado disponible, pues en vez de 5 hubiesen sido 6 los jugadores internacionales en la selección española del Pozo Murcia. Y un Miguelín que comentaba esta mañana que se ha vuelto a sentir, después del europeo, jugador de fútbol sala y se vuelve a encontrar muy bien. Sí, bueno, al final, como digo, 2 años de mucha incertidumbre, de muchos contratiempos. Eso hizo que no confiase en mí, que incluso a lo mejor estaba delante de la portería y prefería tirarla fuera de banda que meterla, ¿no? Eso es exagerado, pero es verdad. Cuando no tienes esa confianza, no tienes esa ambición de meter, esa fe de meter el gol y ahora pues, me está sonriendo. Evidentemente es importante para mí, importante para el equipo
me estoy encontrando bien, tengo confianza, pero espero estar bien en los momentos claves, que es donde realmente pues, se tiene que ver al mejor Miguelín. Yo creo que este año todo ha cambiado, mi mentalidad ha cambiado, he dejado de lado pues, todos los problemas y he intentado ser positivo y coger confianza tanto fuera como dentro de la pista. Eso para mí es importante y evidentemente el europeo todo influye. Al final, estar allí con confianza, siendo importante, minutos importantes, pues eso hizo que confiase aún más en mí y yo creo que se está reflejando en la pista, pero como te digo, quiero llegar al momento clave de la temporada en condiciones y ver que la gente vuelva a disfrutar de Miguelín. Cuando llegué aquí 1 año y medio estuve con mucha confianza, muy bien, sintiéndome bien, importante. Venía de Palma de Ximena Vapor, con una confianza absoluta. Y bueno, al final cuando tienes lesiones, tienes contratiempos, tú mismo te vas creyendo que eres inferior a la gente, no tienes al final ese empujón que quizás necesitaba, pero bueno, este año es totalmente distinto, como te digo, estoy alegre, con confianza, disfrutando, creo que eso se refleja en la pista, los compañeros lo ven, yo creo que eso también puede ser positivo para el grupo. Evidentemente el europeo pues ha sido el empujón, el colofón para mí personalmente, porque me ha hecho volver a sentir que sí soy todo lo que yo pensaba y que el trabajo o los contratiempos no me han dejado atrás. Como te digo, ahora más que nunca confío en mí, en mi trabajo, en mis virtudes y eso a día de hoy nadie me lo va a cambiar. Mañana seguiremos hablando de la última hora del Pozo Murcia, pero ahora nos detenemos en una cita que va a tener lugar en La Manga el próximo puente de mayo. Una cita que va a ser la 3ª edición de la Manga Experience, una actividad que reúne deporte, además de actividades de ocio, que ha sido presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Cartagena, y en esa presentación, bueno, pues entre otras ha estado la concejala de turismo del Ayuntamiento de Cartagena, Obdulia Gómez, que ha especificado o ha detallado más puntualmente dónde va a ser y en qué consiste esta actividad que va a ser del 30 de abril al 2 de mayo. Se va a celebrar en la zona de la Isla del Ciervo, en la playa que hay al lado de la Isla del Ciervo. Y bueno, se va a realizar en esta edición el Campeonato Nacional también de Kitesurf, que es el deslizamiento en tabla ayudado por una cometa. Quiero resaltar la importancia que tiene este evento para La Manga por el número de participantes que se espera que asistan si los vientos son favorables. Y además todo esto acompañado de sus familiares, equipos y tal, pueden hacer que venga un colectivo a La Manga importante. Bueno, pues yo creo que cita destacada y a la que seguro va a merecer la pena asomarse en esas fechas del 30 de mayo del 30 de abril al 2 de mayo, sobre todo con el tiempo que va a hacer en La Manga del Mar Menor. Y terminamos con 2 apuntes, de uno de ciclismo y otro de tenis. Vamos primero con el de tenis, que es pues mejor para los intereses de la región, y es que Nicolás Almagro ya está en la siguiente ronda del torneo de Marrakech después de vencer en 2 sets por 6-4 y 6-3 a Radu Albot, un tenista desconocido para nosotros, pero seguro que se lo ha puesto complicado al jugador murciano. Y el apunte de ciclismo es que Luis León Sánchez, después de ganar la primera etapa ayer en la Vuelta al País Vasco y vestirse con el maillot de líder, ha cedido hoy ese liderato en la segunda etapa, una etapa que ha acabado en alto y donde han vuelto a reinar los gallos del pelotón, entre otros Alberto Contador, Nairo Quintana. Mañana seguirá intentándolo el ciclista muleño y bueno, nosotros hacemos ahora una pausa para volver enseguida y hablar de baloncesto junto a José Víctor Costa. Continuamos en Popular Deportivo, continuamos hablando de deporte, ya saben que como cada martes ahora nos detenemos en la Liga Endesa, en el mundo de la canasta, y hay que analizar el partidazo que vivimos el pasado domingo en el Palacio de los Deportes entre Lucas Murcia y el Real Madrid. Un partido con prórroga incluida y 5 minutos más necesitaron los de Pablo Laso. José Víctor Costa, muy buenas noches, para ganarnos. 5 minutos más y bueno, después de una antológica prórroga, ¿no? Llegar a la prórroga
y recortar al Real Madrid 19 puntos en, bueno, pues en un cuarto y medio, eso está al alcance de muy pocos equipos, ¿no? Y Murcia lo ha conseguido. Y la lástima fue que no tuviéramos las ideas claras precisamente en esa prórroga. Parecía que habíamos conseguido ya el máximo de los éxitos, pero enfrente estaba el Real Madrid. 99-104, resultado final, la victoria para el conjunto blanco, pero le costó muchísimo al actual campeón de Europa ganar en un Palacio de los Deportes lleno hasta la bandera, y en unos minutos antes del partido, bueno, donde se vivió el recibimiento cálido que le dio la afición de Murcia a Augusto Lima, hasta hace unas semanas, hasta hace unos meses, uno de los ídolos, uno de los héroes del equipo de Katsikaris, y que en este caso, bueno, volvía a Murcia con la camiseta del Real Madrid. Sí, la verdad que fue un momento muy emotivo, una muestra de agradecimiento por parte de nuestra afición hacia la figura de Augusto, que ha sido un profesional y que, bueno, pues aquí se ha metido la afición en el bolsillo, está claro. Y luego ya, pues en el partido, como ya advertimos, se le olvidó totalmente. Aunque hizo algún gesto así cariñoso después de meter una canasta, que todos vimos que no quería ni celebrarla ni mucho menos. Pero bueno, la verdad que su partido pues fue un partido normal, cumplió con el Real Madrid. Y hablando de brasileño, José, los primeros minutos para Vítor Benítez, 16 de sus 18 puntos en los primeros 10 minutos, tirando del carro, como se suele decir. Benítez, que había llegado a esa cita pues un poquito discutido. Sí, bueno, estábamos quejándonos precisamente en la última jornada de que los doses de Murcia no estaban a la altura de las circunstancias, ¿no? Bueno, Benítez nos cerró la boca en el primer cuarto con esos 18 puntos que hizo, y bueno, pues realmente fue el que tiró del carro cuando Murcia, bueno, pues necesitaba una referencia en ataque, y el Real Madrid nos tapaba prácticamente todas las salidas y entradas. Nos fuimos iguales en el primer cuarto, y luego con acciones como esas, un poco dudosas de los árbitros, esa técnica a Thomas Kelati, el Madrid aprovechó el segundo parcial para irse por delante con un 16-26, también, bueno, pues haciendo daño en el juego interior. Una cosa inexplicable, minuto 3 de partido y ya estábamos en bono, ¿no? Sí que salimos a por todas, salimos con agresividad, una agresividad lógica en baloncesto. Esta es otra que le pitan antideportiva a Lisu. Pitar eso a Lisu cuando está en el aire, vamos a ver, cuando uno está saltando para taponar y cuando caes le hacen la falta, pitar eso antideportiva me parece un auténtico disparate, ¿no? Pero bueno, estaba claro que el arbitraje no nos iba a regalar nada, con Yerrezuelo malagueño estando ahí, un árbitro que yo siempre lo he tenido bajo sospecha, pero bueno, nunca me ha gustado. Es un árbitro que suele compensar mucho, te la hago aquí, te la doy en el otro lado, y estos árbitros suelen ser los malos de la categoría. Hemos visto con el Madrid, con el acierto de Jules, de Rudy, pues le daba la vuelta al partido, incluso se ponía 19 arriba, y luego en el tramo final, en los últimos 10 minutos, estamos viendo que aparece otra vez Carlos Cabezas. Hemos visto una penetración, sí. Ahora vamos a ver un triple importantísimo. Muy importante. ¿Eso favoreció que se viniese también arriba o que se...? Sí, porque ahí fue cuando nos pusimos a 7 puntos, estábamos ya en el último cuarto, no bajábamos de esa diferencia de 10 y él nos puso a 7. Aquí Rado nos pone a 5. Se contagiaron del acierto de los triples, Radovic también. Y aquí una entrada que nos pone a 1 precisamente el Facu Campazo, nos pone a 1 punto. Bueno, pues aquí una sucesión de tiros libres del Real Madrid con el Chacho y con Jules como protagonista, y este triple de Scott Boone nos pone a 1 punto, y aquí viene la jugada, bueno, pues determinante. Estábamos 3 abajo, el Facu falla el primero, y bueno, pues aquí viene el sueño que todo el mundo quiere, ¿no? Es decir, este triple limpio, cómo se quita, cómo se aparta, ¿no? 2 campeones del mundo en el mismo mundial, el Mundial de Japón 2006, Rudy Fernández y Carlos Cabezas como protagonistas. Rudy intenta taponarle y Carlos le hace ahí, bueno, pues un gesto para intentar engañarle, ¿no? Ahí se forzaba la prórroga, y luego yo no sé si en esos 5 minutos extras, bueno, pues la poca rotación debido a los problemas físicos o a la lesión de Faberani, bueno, le pasó factura al Real Madrid. Y sobre todo el tema del rebote, vimos a Luka Doncic, que prácticamente había hecho un poquito durante el encuentro, pero bueno, los jugadores con talento es lo que tienen. Apareció cuando más lo necesitaba su equipo y capturó rebotes y anotó puntos para que el Real Madrid se llevara la victoria del Palacio por el resultado que hemos comentado, por 99-104. En la prórroga tomamos malas decisiones en ataque, está claro. Es decir, el Real Madrid, bueno, pues
sabía dónde estaba el peligro. Murcia había hecho 13 de 27 en tiros de 3, estábamos casi en un 50%. Pablo Laso metió un quinteto defensivo en los 3 o 4 últimos minutos de la prórroga, viendo que... Bueno, pues hizo algo que es muy habitual en Pablo Laso en los finales de partido ajustados, es hacer la rotación prácticamente de balonmano con Jeffrey Taylor y con el Chacho. Sí. En ataque mete al Chacho a talento y en la defensa mete a Taylor. Sí, pero metió en esos minutos claves, metió gente muy defensiva, como es el caso de Taylor. No le importaba ganar el partido porque veía jugadores suyos que estaban muy lastrados, sobre todo con las ausencias por personales de Juli y Felipe, que son jugadores físicos importantes. Metió a Jeffrey Taylor, prefirió el músculo al talento y bueno, se dedicaron a defender el perímetro de Murcia, ¿no? Y nosotros, pues claro, nos quedamos en el cuerpo a cuerpo con nuestros pivots, con los del Real Madrid. No estuvimos afortunados, lo intentamos tanto Lichus como Antelo, pero estaba claro que ellos supieron leer al final cuál era el peligro nuestro. No nos dejaron respirar el perímetro y bueno, pues el partido ya pues en unas decisiones un poquito en defensa que era ya muy difícil, ¿no? Porque le habíamos hecho una racha al Real Madrid impresionante, ¿no? De recortarle esos 19 puntos. Un parcial en el último cuarto de 27-13. 27-13, impresionante. Aguantar ese ritmo en la prórroga con un Laso ya aleccionando a sus jugadores. Es muy complicado un Real Madrid sorprenderlo de esa manera. Bueno, pues un sabor agridulce el que se llevó la afición del Palacio de los Deportes. Dulce, bueno, pues por plantarle cara al Real Madrid, por esa remontada, por esa ilusión, esa fiesta que se vivió con el triple de Carlos Cabezas, y ese puntito también agrio, porque al final lo importante era ganar y en este caso no se pudo conseguir. Un sabor agridulce, ¿no? Un sabor pues que hay muchas lecturas del partido, peleamos, yo creo que la imagen y simplemente pues la cara de los aficionados, de la gente, de nuestra familia, pues eso, ¿no? De estar contento por la lucha y por la imagen que ha dado, y después pues el sabor amargo de la derrota, porque es una derrota más, ¿no? Pero yo creo que una derrota digna, donde se remonta un Real Madrid 17-18 puntos, creo que llegamos a estar por debajo, y con opciones reales de poder ganar, ¿no? Y de forzar una prórroga. O sea que un poco pues agridulce. Carlos Cabezas, el base marbellí, que también volvió a ser muy importante en la recta final. Lo vimos hace 15 días frente a Sevilla, hace dos jornadas frente a Sevilla, donde también cuando pues, al resto de jugadores le quema la pelota o el balón en las manos, él se hace grande, se crece, y otra vez frente al Madrid dio un auténtico recital en los últimos minutos. Está claro, es un jugador con un nivel impresionante, si está en forma, es un jugador de los mejores de la liga en su posición, y lo ha demostrado, ¿no? En este partido fue realmente una de las claves de la remontada, ¿no? Para mí, porque era un jugador con mucho liderazgo, ya no solo por el triple que metió en el último segundo, sino ya estábamos viéndolo en la remontada, cómo él lideraba al equipo, cómo se echaba el equipo a sus espaldas, cómo era realmente el referente del equipo para ordenar, para construir jugada, para que los compañeros tuvieran ahí un asistente en un momento determinado. Si no quieres el balón, dámelo a mí. En fin, esos son momentos de partido donde se necesita un auténtico líder como es Carlos Cabezas, ¿no? Y en la posición de base, un puesto muy clave, ¿no? de liderazgo. Creo que Carlos ha cogido la forma. El partido de Sevilla, bueno, fue un partidazo, y ya pues, otro de lo mismo, pero ya venía del partido de Unicaja de Málaga, que también hizo otro partidazo. Allí ganamos gracias a él también. Yo creo que es un jugador, bueno, ganamos gracias a todos, pero en la participación, en la aportación de Carlos Cabezas fue muy clave. Es decir, que Carlos Cabezas ahora mismo está muy enchufado, esperemos que allí en Andorra, que ahora hablaremos del partido, sigan esa misma línea. Y yo creo que es un jugador ahora mismo muy importante para las aspiraciones de Lucas Murcia, y sobre todo para ordenar a los compañeros. Y como has dicho, protagonista frente al Real Madrid por el último cuarto que hizo y por ese triple que consiguió prácticamente sobre la bocina para forzar la prórroga. Sí, era la única opción que tenía, sin pensarlo mucho, como siempre suelo hacer en las últimas jugadas, y convencido de que es un tiro pues que nos daba la prórroga, o si hubiese sido para ganar, y hay que tirarlo con confianza, y siempre lo he tirado y he tenido la fortuna y la suerte de meter un gran triple. Bueno, quizás ahora está resaltando más, también ha habido en otros momentos de la temporada
bueno, que siempre, pues en los momentos donde se juega el partido, siempre intento asumir la responsabilidad. Ahora quizás, pues sí que es verdad que los últimos partidos, pues estoy teniendo también, gracias a los compañeros, y también las situaciones que busco para poder encontrar esos tiros equilibrados, esas penetraciones, las estoy teniendo con mucha fortuna. Y eso, pues a la hora de afrontar la recta final y a la hora de afrontar el partido, pues obviamente te da mucha confianza, ¿no?, para el futuro. Muchísima confianza la que está teniendo Carlos Cabezas durante las últimas jornadas, y lo has comentado tú anteriormente, José, que quizás estamos volviendo a ver el mejor momento, la mejor versión de Carlos Cabezas después de la gran temporada que hizo el año pasado. Y bueno, parecía que este año le había costado un poquito más volver a coger ese puntito que necesitan los jugadores para volver a sentirse cómodos, y es algo que ha recuperado en el último mes. Sí, ha habido, sobre todo, bueno, pues se puede decir que al principio había una facu-dependencia, ¿no?, en el puesto de base. Cabezas estaba haciendo una media de 10-11 minutos y ahora, pues, bueno, pues gracias a ese buen hacer, a ese liderazgo, Fotis Casicari ya lleva tiempo dándole protagonismo, ¿no?, ya metiéndolo más minutos, ya contando con la pareja Facu-Cabezas, que es una pareja letal, una pareja que cambia de ritmo los dos totalmente el partido, que son los dos capaces de dirigir y de asistir a los compañeros, y que bueno, nos está dando grandes éxitos, ¿no?, porque UCAM Murcia, cuando están los dos en cancha, yo creo que ahí tendríamos que mirar la estadística, pero posiblemente tengan un balance positivo en puntuación. Es decir, en relación al balance positivo o negativo, si hacemos una estadística, posiblemente en puntuación estén bastante por encima, ¿no? Pero claro, no puedes jugar todo el partido con estos dos jugadores, tienes que jugar en base a scouting, tienes que jugar a base. Un partido de baloncesto muy largo, hay muchísimas variantes, tácticas de todo tipo, y lógicamente pues esto es un arma que en un momento determinado Murcia la puede emplear y sacar réditos importantes. Bueno, pues otra vez, la mejor versión de Carlos Cabezas, que ya está a disposición de Fotis Katsikaris. Bueno, yo intento siempre aportar mi granito de arena, intentar ser lo más regular posible. Ahora pues es todo mucho más vistoso, porque a la hora cuando metes puntos o metes canasta importante, pues bueno, evidentemente es una alegría y evidentemente pues resalta mucho más. Y espero pues seguir pues en las 8 finales que nos quedan, pues intentar pues estar al máximo nivel. Y anteriormente hemos comentado cuál fue uno de los puntos donde el Real Madrid quizás bueno, pues hizo daño para llevarse el partido al final por esa diferencia de 99 a 104. Y uno de los puntos claves estuvo en la pintura, estuvo en el rebote, donde casi nos doblan, José, 27-45. Y es que ahora hablaremos de la ausencia, de la baja de Faberani, pero se notó que no estaba el pívot brasileño. Sí, bueno, más que se notara, se puede decir que fueron circunstancias de partido, donde, bueno, pues yo pienso que posiblemente hemos tenido ahí, no hemos sabido bloquear el rebote de ellos. Ellos tenían, bueno, pues situaciones de ventaja siempre en el rebote ofensivo, y nos cogieron 15 rebotes ofensivos. 15 rebotes ofensivos son muchos rebotes en un partido de baloncesto. Y nosotros, bueno, pues en esa faceta no estuvimos finos, ¿no? Está claro que para llegar a empatar un partido como ese tenemos que meter muchos triples y tener un buen porcentaje en tiros, ¿no?, de campo. Meter los tiros libres como así hicimos buen porcentaje de tiros de uno. 82%. 32 veces al tiro libre o 34 y bueno, y fallamos 6, me parece. O sea, quiere decir que el partido que hicimos fue bastante completo en esas facetas, pero en el tema del rebote, reitero, y gracias también a 8 robos de balón que hicimos, que también es una buena cifra. Dato, sí. Bueno, pues pudimos compensar ese déficit del rebote. Bueno, pues la baja de Faberani durante la semana, tuvo problemas físicos, recibió un golpe y después de pasar las pruebas pertinentes se confirmaban las peores de las noticias, y es que iba a estar o va a estar fuera entre 4 y 6 semanas. El jugador brasileño, que bueno, sigue en la dinámica de grupos, sigue bueno, trabajando, pero muy al margen, no trabajando al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Y es una baja importante, José, es una baja importante porque sí, estaba volviendo a ser el Faberani, bueno, volviendo a recuperar la mejor versión de su juego. Sí, bueno, el partido que hizo en Barcelona, en el Palau, fue admirable, hizo un auténtico partidazo. El Faberani que todo el mundo ha conocido aquí en la Liga CB, que conocíamos de Murcia,
Y bueno, pues es una lástima, ¿no?, que haya tenido esta lesión tan inoportuna en partidos que son claves para nosotros. Esperemos que se recupere pronto, que vuelva pronto a estar con nosotros, y sí que lo vamos a notar, evidentemente, porque es un jugador ya que había cogido, con él habíamos cogido la racha, se había ido a Augusto Lima, habíamos cogido la racha, con él nos hemos metido en playoff, con él estábamos ya soñando con cosas importantes, y ahora pues bueno, pues tenemos que buscar un recambio en el mercado, supongo que habrá, o si no, mira, Arteaga que dé el paso adelante, que todos estamos esperando, y que yo creo que, mira, hemos competido con todo un Real Madrid sin Faberani. Ahora hablamos de los fichajes o de la posibilidad de que llegue algún refuerzo, pero antes escuchamos a Carlos Cabezas hablar de la baja importante de ese hombre, de Vítor Faberani. Pues obviamente no, es una baja importantísima, está claro. Tanto Chucky como él son básicos dentro de la pintura para nosotros, y evidentemente pues nos ha trastocado, ¿no? No lo esperábamos, y evidentemente pues es un palo dentro del vestuario, pero hay que levantarse. Somos conscientes de la situación en la que estamos ahora, y veremos qué pueda pasar en el futuro. Ahora hay dos opciones: reforzar al equipo con un nombre alto, con un 5, con un pívot que le ayude a Arteaga y a Sergi Lysuk, además de Antelo y Radovic, o bien que los que están den un paso al frente e intenten minimizar lo máximo posible la baja del jugador brasileño. Uno de los que ha dado un paso al frente muy importante en las últimas jornadas también está siendo el ucraniano Sergi Lysuk, el ex de Valencia, que bueno, la verdad es que se ha convertido en uno de los auténticos referentes dentro de la pintura durante las últimas jornadas. Así que hoy, bueno, pues nos ha dejado un poco preocupados al no entrenar tampoco con el resto del grupo. Yo imagino que será, bueno, por el cansancio. Jugó más de 31 minutos frente al Real Madrid y bueno, un jugador que ha tenido problemas físicos, que también, bueno, pues tiene una edad. Hay que ir dosificándolo y hay que ir manejando los tiempos. Sí, porque realmente este jugador yo creo que no es de los que cuando sale a la cancha sale midiendo si estoy así o asado. Este tío lo da todo. Lo da todo. Como se suele decir, va a tumba abierta, no regula. Jugó la prórroga, cuando el Real Madrid nos tapó el perímetro, él cogió la responsabilidad, muy valiente. Y es un jugador físico, es un jugador de equipo, es un jugador que si le necesitas en un momento determinado, él te va a dar la cara. Él no va a pensar si tiene 31, la edad que tiene, ¿no? Él no lo va a pensar. Él lo único que va a pensar va a ser que está en la cancha y es un guerrero. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso, pues a lo mejor es posible que alguna molestia pueda arrastrar. Yo no quiero achacarlo tampoco al tema de la edad, ¿no? Yo creo que la edad es un número que realmente si te cuidas y el cuerpo responde, pues todo el mundo puede llegar. Tampoco le voy a poner ya la etiqueta de anciano a un jugador como este, ¿no? Yo creo que tiene mucho que decir y que ojalá lo tengamos aquí en Murcia muchos años. Bueno, pues sobre fichar o no fichar, Carlos Cabezas, que conoce bien el mundo del baloncesto y el mundo de la Liga Endesa, bueno, pues tenía su particular visión y así lo hacía notable esta mañana. Todo lo que sea el poder sumar y el que nos pueda ayudar dentro de este mes y algo, ¿no?, mes y medio que queda de temporada, pues para el que llegue no va a ser fácil, pues nos ayude, pues bienvenido sea. Obviamente es importante, pero si no está el mercado mucho más allá o no se tiene del todo claro el rol que pueda tener o el tipo de jugador que es, pues mejor quedarnos como estamos, intentar pues los que están en esa posición dar un paso adelante, incluso pues intentar pues Antelo en algún momento poder jugar de 5 minutos de Arteaga y demás, pero ya te digo que si tenemos la suerte, ¿no?, la directiva, el club lo ven conveniente y tenemos la suerte de algún jugador que pueda aportar y pueda ayudarnos a esta altura, pues yo creo que eso va a ser importante también para el equipo, ¿no? Son las dos posturas, porque lo fácil, José, es lo que todos los aficionados podrían tender a pensar, es vamos a fichar, ¿por qué no fichamos? Necesitamos un jugador, pero luego se tienen que dar una serie de requisitos y una serie de coincidencias para que un jugador llegue a estas alturas de la temporada y pueda ayudar. Si dijéramos que somos el equipo más rico de Europa, pues seguro que hay jugadores, pero luego hay que tener en cuenta el presupuesto, hay que tener en cuenta los jugadores que hay disponibles, tienen que ser jugadores que conozcan la categoría, que conozcan la competición, la Liga Endesa, que lleguen y ya empiecen a rendir, porque si tienen que llegar, tienen que acomodarse, tienen que aclimatarse, cuando nos vengamos a dar cuenta, cuando empiece a encontrarse cómodo, se ha acabado la liga. Yo creo que en ese aspecto yo creo que no va a haber ningún problema porque, en primer lugar, Fotis Kasikaris yo creo que conoce el mercado muy bien,
Alejandro Gómez, por supuesto, que está con todas las antenas puestas. Y para adaptar un jugador no creo que vayan a fichar a nadie, pero si hay algo en el mercado interesante que pueda en un momento determinado echarle una buena mano al club, al equipo, pues seguramente lo van a fichar, pero yo no las tengo todas conmigo. Yo no sé si hasta qué punto Fotis Casicari bueno, pues se traería un jugador que a lo mejor tiene que adaptarse o... no lo tengo claro. Yo creo que es posible que apueste por Víctor Arteaga. Bueno, pues ya veremos qué pasa, si llega o no llega. En cualquier caso, está Sergi Lixuk, está Arteaga, que insistimos en que tiene que dar un pasito al frente, y luego están dos hombres que podrían jugar, si hace falta de 5, como Antelo y como Nemanja Radovic. Aquí cerramos el capítulo del Real Madrid porque hay que seguir pensando. A día de hoy el equipo está fuera de los puestos de playoff, pero está muy cerquita de esas 8 primeras posiciones, y para entrar en esos lugares, para jugar al final de temporada los playoffs por el título, hay que pensar en la próxima cita, y es en Andorra. Porque, José, es un partido muy complicado. Muy difícil. Venimos del Real Madrid, todo lo que queramos, el campeón de Europa, uno de los equipos más importantes del viejo continente, pero si vamos a Andorra y no nos traemos la victoria, los playoffs ya empiezan a complicarse bastante. O sea que es otra final Andorra. Es una auténtica final, una auténtica final porque... está claro que hay enfrentamientos directos en esa jornada, como es Tenerife-Bilbao. Ese partido realmente de esa jornada, si nosotros ganamos allí, pues uno se va a quedar con una victoria menos, uno tendrá una victoria más, lógicamente, pero nosotros le seguiremos la estela a uno y al otro lo igualaremos. Entonces tenemos que estar ahí en este partido como una auténtica final. Ya sabemos estos tipos de jugadores cómo las gastan, el tipo de equipo que es Andorra, un equipo muy, muy complicado de jugar en su cancha, que curiosamente es el auténtico fortín de Andorra. La temporada pasada ya ganamos allí, sí, o sea que es algo que sabemos, el camino no lo conocemos, ahora hay que repetir las cosas bien que se hicieron para sumar la victoria en una pista como la de Andorra. Aquí la clave del partido yo creo que va a estar muy... Para mí hay 3 jugadores en Andorra muy importantes. Luka Bogdanovic es un jugador que en el cuadro abierto te mata. Luego tenemos a Sermaridis, que es un jugador que va a estar jugando el pick and roll continuo sobre todo con David. Con David Navarro, sí, al que han recuperado también para la causa. Exactamente. Entonces ahí juegan y luego la dirección sabia de Víctor Sada, ¿no? Luego tienes a Thomas Ryder, que es un jugador microondas, es el microondas y el que marca un poco el tiempo del partido en un momento determinado, ¿no? Thomas Ryder. Y luego ya los demás jugadores pues son un poquito ya, no me preocupan tanto, ¿no? Pero bueno, completan una plantilla Daniel Clark, importante. Es un jugador, que tampoco es muy determinante, tampoco lo veo, es un jugador que está en Estudiantes y en Fuenlabrada, pero tampoco es un jugador que dijéramos que marca diferencias. Sí, luego está Betiño Gómez, está Stojanovski también. Es un jugador físico que juega, puede jugar de 4 y de 3. Bueno, pues ahí tenemos nosotros a Ariel Rojas para poder taparle. En fin, yo creo que Stojanovski es un jugador que es muy versátil, ¿no? Parece que no está, pero mira, te hace 15 de valoración, te mete 13 puntos en 12 minutos. Sí, hablamos del último partido, no del que estamos viendo, sino del último partido de Andorra en la Liga Endesa frente a Retabet, donde precisamente cayeron los de Joan Peñarroya por 83-80. Efectivamente, por 3 puntos, perdón, por la mínima. Pues sí, efectivamente. Entonces, es un equipo muy completo, pero tiene 3 jugadores claves para mí, que Luka Bogdanovic y el 4 abierto, es Sermanidis cuando jueguen el pick and roll con él, que es muy peligroso, y luego el jugador que te rompe, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces de romper ritmo de partido, que es Thomas Ryder. Es un jugador muy... Y luego, Víctor Sada para mí no es el Víctor Sada del Barcelona, ni mucho menos, ni de Girona. No está a ese nivel. Es un jugador ya de vuelta, sabio, sabe dirigir, pero bueno, no va a ser determinante. Nuestros bases son superiores a los suyos. Bueno, pues una nueva final, quedan muchas. La primera, Andorra, el próximo fin de semana, el próximo domingo por la mañana, allí en el país andorrano, en el país vecino. Ahora mismo es el partido, ¿no? Yo creo que por muchas circunstancias es una salida también en el momento en el que llega importantísima, un rival que va detrás nuestra, o sea, el seguir estando
pues enganchado ahí donde queremos estar, ¿no? En esa zona de playoff, y yo creo que es lo que tenemos que tener en mente esta semana, no mirar más allá, preparar el partido de Andorra, que va a ser clave, ¿no? Yo creo que respecto al futuro, yo creo que nos va a poder decir mucho este partido. Un partido importante, así lo calificaba Carlos Cabezas, que también, bueno, pues analizaba el juego del equipo de Andorra, un rival directo, por otro lado, en esa pelea por los playoffs. Es un equipo irregular también, ¿no? Quizás han tenido un momento de la temporada muy bueno, ahora quizás no están atravesando también su mejor momento. Han recuperado a Navarro, un equipo peligroso con gente importante dentro de la pintura, con Bogdanovic, que pueden abrir el campo. Y un equipo pues con jugadores con experiencia y que no va a ser fácil ganar, ¿no? Han ganado ahí en su campo a equipos importantes y ya tenemos la experiencia, ¿no? La temporada pasada ganamos, sabemos cómo es la pista, el frío que pueda haber, no es un pabellón tampoco que te vayas a esperar que vaya a estar lleno, o sea que yo creo que es un bonito día para poder jugar un bonito partido. Próxima jornada, Andorra frente al UCAM Murcia. Insistimos que es un partido vital para que las opciones de playoff del UCAM Murcia sigan vivas y se siga peleando por hacer historia una nueva temporada. Y para cerrar, me he guardado unas imágenes, José, que te van a llamar mucho la atención. Y es ver a un jugador profesional como Scott Wood pues llegar media hora antes al entrenamiento y estar durante 30 minutos trabajando el bote de balón. Lo hemos comentado tanto los martes aquí como los domingos en la tertulia, sí. Y es lo mucho que está trabajando este año Scott Wood para convertirse en un jugador más completo, en no ser solo un tirador, que puede parecer una tontería, que a lo mejor son ejercicios que se hacen pues en categorías inferiores. La gente se puede preguntar, ¿cómo no sabe botar Scott Wood? Bueno, pues todo se trabaja. Sí, es que hay que tener en cuenta una cosa. Hay que tener en cuenta de que Scott Wood es un jugador de catch and shoot, que se dice en la NBA. Catch and shoot es salida de bloqueo y tiro. Catch and shoot, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que está acostumbrado poco a botar, a salir del bloqueo y tirar. Luego hay otra cosa, en los sistemas que empezamos con él, cuando él está en puesto de 2, que es cuando él recibe del base, le atacan el bote. Y eso se ha visto muchas veces. Él tiene que salir ahí hábilmente de esa situación, tiene que trabajar el bote. Otra cosa, bueno, pues en el dribbling, pues tiene que salir en un momento determinado. Si está en la posesión agotándose, no puede ser que se la coma un pívot, no, él tiene que coger, salir con el bote y jugársela a él. Hay muchas situaciones de partido donde el señor Scott Wood tiene que trabajar la salida de balón con el bote o jugársela, o bien armar jugada o fabricarse un tiro. Bueno, pues Scott Wood trabajando día a día con el segundo de Katsikaris, con Fischer, para convertirse en un jugador más completo y por tanto más peligroso para los equipos rivales. Aquí lo dejamos, José. Muchísimas gracias como siempre. El próximo martes más Liga Endesa y más baloncesto. Aunque me encanta el catch and shoot de Scott Wood, esperemos que el martes tengamos una victoria allí en Andorra, con muchos catch and shoot de Scott Wood. Bueno, pues ojalá que así sea. Hasta el próximo martes, José. Nosotros nos marchamos. Mañana volvemos a partir de las 9 con mucho del derbi, ya saben, el próximo domingo entre el Real Murcia y la Universidad Católica. Y para conocer cómo están en este caso los universitarios, estará con nosotros José María Salmerón, el técnico del UCAM. Hasta mañana.